Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os hablaremos sobre el capítulo número 2 de las neoplasias, de la CIE 10. Recordad que podéis parar el vídeo en cualquier momento y si os gusta, dadle a me gusta o dejad un comentario abajo. Comenzamos con una pequeña introducción en la que defino qué es una neoplasia. Los tipos de neoplasias que hay, que básicamente son dos, las sólidas y las de tejido linfático o hematopoyético. Las metástasis sólidas pueden producirse por contigüidad, invadiendo o infiltrando estructuras cercanas o a distancia cuando las células malignas se desprenden del tumor y viajan a través del torrente sanguíneo y se instalan en otra localización, produciendo así un nuevo tumor. Las neoplasias linfáticas o hematopoyéticas son siempre neoplasias primarias, puesto que se originan en una o diversas localizaciones. Posteriormente explico una serie de términos muy usuales, como tumor, cáncer, quiste o nódulo, que son interesantes de conocer. Las neoplasias, según su crecimiento celular, pueden ser malignas o benignas. Las malignas tienen un crecimiento descontrolado, infiltrante e invade todo a su alrededor. Las benignas tienen un crecimiento lento y se expanden, pero sin infiltrar las localizaciones que les rodean. A continuación describo cómo se denomina una neoplasia según las circunstancias en las que se localice su comportamiento. En el apartado número 2 comenzamos explicando cómo se debe realizar la codificación de las neoplasias. Toda neoplasia requiere dos códigos, uno de localización anatómica, que lo buscaremos en CIE 10, y otro que nos indique la histología que se recogerá en la CIE O. Los pasos a seguir para encontrar el código de CIE 10 se realizará introduciendo el término con el que nos describan la neoplasia. Por ejemplo, vamos a hacer la búsqueda de un carcinoma ductal de mama. Nos vamos a la CIE, introducimos la palabra carcinoma en el buscador, desplegamos y buscamos si existe el ductal. Exacto. Abrimos, desplegamos y nos indica que nos traslademos a la tabla de neoplasias. Desplegamos y una vez desplegada la tabla de neoplasias buscamos la localización, que en este caso es mama. Una vez en mama, como esto es un ejemplo sencillo para que veamos cómo se codifica, cogeremos el primer código de neoplasia maligna de mama y ahí ya cogeríamos el código que nos indicaran. En CIE O realizaremos pasos similares, como por ejemplo introducir la palabra carcinoma, desplegar, buscar la palabra ductal en el desplegable y tomaremos como neoplasia maligna primaria y ese sería el código de CIE O que utilizaremos en este caso. Vale, después del ejemplo que hemos realizado, también podéis ver los pasos a seguir en las siguientes diapositivas. Aquí estaría cómo se realiza la búsqueda en CIE 10 y en la siguiente diapositiva cómo se realizaría la búsqueda en CIE O. En el apartado siguiente vamos a ver una serie de normas generales a tener en cuenta a la hora de codificar una neoplasia. Todas las neoplasias serán consideradas como primarias a no ser que nos especifiquen lo contrario, excepto en los casos de hígado y sistema linfático, como explico en la diapositiva. Para la codificación de neoplasias malignas con límites solapados se debe de seguir las siguientes normas que indico en esta tabla, diferenciando cuando se conoce el origen o no y si pertenecen a una misma categoría o a distintas. En el caso de que existan neoplasias de localizaciones distintas, se codificarán por separado como neoplasias distintas y cada una con su código correspondiente, tanto el de la CIE 10 como el de la CIE O. Al realizar la codificación
de neoplasia debemos tener en cuenta la lateralidad de ciertas localizaciones que poseen códigos de lateralidad y codificarlas indicando si el lado afectado es izquierdo, derecho o bilateral en el caso de que sean ambos lados el afectado. Cuando nos encontramos con dos neoplasias susceptibles de ser primarias, se codificará como primaria aquella a la que se dirijan las técnicas terapéuticas o diagnósticas más complejas, a excepción de que si en dicho ingreso se produce el diagnóstico de una de las neoplasias, esta será automáticamente la primaria. Una recidiva es cuando una neoplasia curada vuelve a surgir, pasado un tiempo, en la misma localización a la anterior, y siempre se codificará como una neoplasia primaria. Si no sabemos la localización de una neoplasia, se codificará con el código de neoplasia de localización no especificada. Toda codificación de metástasis debe ir siempre acompañada de una neoplasia primaria. Si no se conoce la neoplasia primaria, se codificará como neoplasia primaria no especificada, o si está curada, ya con su código de historia. El código de historia personal de neoplasia solo se puede usar cuando dicha neoplasia haya sido erradicada completamente o no reciba ningún tipo de tratamiento. Si sigue recibiendo tratamiento, se codificará como neoplasia actual, con su correspondiente código de CIE10 y de CIEO. Existe un código de seguimiento de neoplasia que se utilizará cuando el paciente asista para realizar revisiones y siempre será diagnóstico principal y debe ir acompañado de su historia de neoplasia, ausencia de órgano, si existe. En el siguiente apartado veremos una serie de normas específicas para la codificación de neoplasias. Por ejemplo, el linfoma. Las neoplasias de tejido linfático requieren un quinto dígito, que nos indica la localización afectada, como el 8 en el caso de varias localizaciones o 9 en caso de localizaciones extraganglionales y órganos sólidos. En los casos de leucemia y mieloma múltiple, el quinto dígito se utilizará para indicar la etapa en la que se encuentra. Por ejemplo, el 0 indicará que está sin remisión, el 1 cuando esté en remisión, 2 cuando exista recidiva de la enfermedad y no se podrá utilizar el código de historia personal hasta pasados 7 años sin recidiva ni tratamiento. Las neoplasias que afecten a la actividad de glándulas endocrinas, además de codificarla como las demás neoplasias, requiere de un código adicional que indique la disfunción asociada. En el caso de los tumores neuroendocrinos, puede ser que la persona, además de tener dichos tumores, padezca un síndrome de neoplasia endocrina múltiple, que es la predisposición genética a padecer los tumores neuroendocrinos. Si es diagnosticado de estas dos patologías, se deberán codificar ambas. Neoplasia maligna en órganos trasplantados. En la siguiente diapositiva os dejo cómo se deberían de codificar las neoplasias malignas en órganos trasplantados cuando exista un trastorno linfoproliferativo post-trasplante y cuando se realice una extracción profiláctica de órganos. Si recordad que podéis parar, darle al pause para leerlo más detenidamente. En esta diapositiva os dejo explicación de cómo codificar neoplasias en una mujer embarazada y algunos medicamentos especiales que requieren un código Z para indicar su uso. Existe un código de contacto para cribado de neoplasia maligna y otro para cuidados paliativos. En el siguiente apartado explico cómo se realizaría la selección del diagnóstico principal. Como norma general, el diagnóstico principal siempre va a ser el motivo de consulta o al que vayan dirigidos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Y ahora os dejo una serie de diapositivas en la que explico en cada caso cómo sería elegido el diagnóstico principal.
En este apartado vamos a ver cómo codificar complicaciones de las neoplasias. Como norma general, cuando un paciente ingresa para tratar la manifestación que provoque una neoplasia, dicha complicación será el diagnóstico principal, seguido de la neoplasia. Pero existen varias excepciones. Si la manifestación resulta ser un código del capítulo 18 o es un código en itálica, estos no podrán ser código principal y entonces la neoplasia pasará a ser el diagnóstico principal. En la siguiente diapositiva os dejo explicado cómo se realizaría la codificación cuando se den complicaciones de neoplasia. A continuación vamos a realizar una serie de ejercicios de cómo se codificarían neoplasias. Varón de 10 años que padece una leucemia mieloide aguda en remisión hace 8 años. Es ingresado para realizarle un análisis de sangre y gammagrafía ósea de control. Como ya no tiene la leucemia, porque han pasado ya 7 años, y su ingreso es por revisión, se codificará como diagnóstico principal el seguimiento. A continuación nos vamos a la FIE. Introducimos la palabra admisión, desplegamos y bajamos hasta encontrar el modificador esencial examen. Desplegamos y elegimos el código de seguimiento, que es el Z09. A continuación, codificaremos la historia de leucemia. Introducimos la palabra historia en el buscador, desplegamos el modificador de historia personal y bajamos hasta encontrar la palabra leucemia. Ese es el código que deberemos coger, el Z85.6, historia personal de leucemia. En el siguiente ejercicio veremos a una paciente que hace 3 años padeció de carcinoma ductal infiltrante en mama derecha, en cuadrante superior interno, que fue tratada con éxito. En una de las revisiones se detecta recidiva de la misma. Al producirse una recidiva, esta se codificará como neoplasia maligna primaria, como hemos visto en la teoría. Nos vamos a la FIE, introducimos en el buscador la palabra carcinoma, desplegamos, buscamos ductal, volvemos a desplegar y como tenemos la localización, nos vamos a la tabla de neoplasias para buscarla por la localización de mama. Desplegamos la tabla de neoplasia, bajamos hasta mama volvemos a desplegar y nos vamos hasta el modificador cuadrante. Volvemos a desplegar y tendremos que elegir el superior y posteriormente el interno. El primer código representará el código de neoplasia maligna primaria y una vez elegido nos vamos a la lista tabular hasta encontrar el derecho. Que será el C50.211. Neoplasia maligna de cuadrante superior interno de mama femenina derecha. Nos vamos posteriormente a la FIEO. Volvemos a introducir la palabra carcinoma. Volvemos a desplegar y buscamos hacia abajo la palabra ductal. Cogemos la SAI 8500/3 que nos indica el carcinoma ductal infiltrante.
Y ya estaría codificada este ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos a un varón de 19 años que ingresa con un fuerte dolor en la extremidad inferior derecha. Se sabe que está afectado por un sarcoma de Ewing. Se le hace una radiografía en urgencia y se observa una fractura en la epífisis proximal del fémur. Se le ingresa para realizarle una cirugía de la zona quitando el hueso afectado. Como los tratamientos van a estar dirigidos a la fractura, entonces este será el diagnóstico principal. Nos vamos a FIEO para buscar fractura. Desplegamos y nos vamos hasta el modificador patológica, porque es tras una fractura patológica debida a la neoplasia. Una vez desplegado, buscaremos que es debida a neoplasia. Y aquí elegiremos fémur, que es la zona afectada. Pinchamos y nos vamos a la lista tabular. Como sabemos que es el fémur derecho, bajaremos hasta el código M84551A, que indica fractura patológica de enfermedad neoplásica, fémur derecho, contacto inicial. Y lo ponemos. Posteriormente codificaremos la neoplasia. Nos vamos de nuevo a la FIE, introducimos neoplasia en el buscador, bajamos hasta el modificador hueso. Elegimos el código principal de hueso y el C41.9, neoplasia maligna de hueso y cartílago articular, será nuestro código de neoplasia. Seguidamente buscaremos el código de neoplasia en FIEO. Introducimos la palabra sarcoma y desplegamos hasta encontrar el sarcoma Ewing. Y en este caso es el 9260/3. Y con este código este ejercicio ya estaría codificado. El siguiente caso es un poquito más complicado, pero mucho más real. Leerlo, indizarlo e intentar codificarlo sin mirar la solución, que estarán recogidas en las siguientes diapositivas. Para el vídeo e intenta resolver el caso. Aquí están las soluciones. Espero que os haya sido de gran ayuda y que hayáis conseguido el reto. Hasta el próximo vídeo.